Las personas viven ahí, están inhalando todos los días los gases que expide la basura. Y adentro ellos tienen sus propias reglas, sus propias normas. Se dice que adentro hay muchísima cuestión de pandillas, muchísima cuestión de crimen organizado. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué pasa, mis cerotes? Este día va a estar sumamente interesante. Para esta aventura nos estamos aventurando por zonas rojas de la ciudad de Guatemala. Zona roja, como se podrían fácilmente imaginar, se refiere a zonas de riesgo. Zonas donde me dicen inclusive la policía realmente no entran las fuerzas armadas. Este tipo de zonas tienen propias leyes, tienen su propia manera de funcionar. Y está de verdad muy interesante porque tiene un contexto importante. A mis espaldas se encuentra el barrio del Gallito, que este barrio no existió sino hasta 1977. Verán, en el 76 hubo un terremoto feo que afectó a Ciudad de Guatemala, dejó a muchísimas personas sin hogar, lo que ocasionó que miles de personas buscaran un terreno en el cual asentarse. Fue así como dieron con este espacio de la ciudad y se asentaron. Todas estas casas que estamos viendo, que de hecho están construidas de maneras muy sencillas, con láminas, con madera, fueron personas que llegaron un día y dijeron: ¿sabes qué? Me quedé sin casa, no hay de otra, aquí me voy a asentar. Y wow, de verdad que es bien impresionante poder ver hacia abajo y observar, dar un vistazo a un estilo de vida que nos es completamente ajeno. Dato perturbador, ahí les va un vaya dato perturbador. Este puente también es bien conocido porque aquí personas vienen a quitarse la vida, vienen a quitarse las penas. Se conoce que se han aventado varias personas. Entonces, ¿lo amerita? Yo digo que sí. Personas se han aventado de este puente que estamos caminando, que da a lo más aislado de la ciudad de Guatemala, donde ni siquiera la policía, ni siquiera el ejército se atreve a entrar. Vaya dato perturbador. A mis espaldas podemos ver el basurero de la zona 3 de Ciudad de Guatemala. Wow, este lugar está de verdad interesantísimo. Representa uno de los muchos contrastes que existe en esta sociedad. El plan, realmente lo que teníamos en itinerario, era adentrarnos y poder documentar desde adentro, pero aquí sucedió algo que la verdad me huele a plan con maña. Se los voy a explicar. Yo, desde que planeé mi viaje a Guatemala, estaba contemplado que viniera a grabar adentro del basurero de la zona 3. La agencia que yo contraté, obviamente servicio privado, todo cubierto por mí, me aseguró así de: claro que sí, nada más te aviso que necesitamos mucha seguridad, no sé qué. Yo les dije claro que sí. Para no hacerse la larga, contratamos mucha seguridad, de verdad mucha seguridad. ¿Por qué? Porque esta zona, el basurero de la zona 3, es la zona más roja de la ciudad. Se trata de un basurero como tal, un relleno sanitario, donde tristemente familias viven. Vaya, personas, muchísimas personas han construido un hogar entre la basura y viven de basura. Ellos han construido su casa con residuos, han hecho realmente una vida con basura. Lo que es realmente intrigante de este sitio es que no nada más se trata de un par de familias que viven ahí, no. Realmente el interior del basurero que está a nuestras espaldas se ha convertido en una ciudad. Me estiman que puede llegar a tener cerca de 1 millón de habitantes. No sé realmente el dato exacto, estos son datos que me están dando las personas que he ido conociendo a lo largo de este viaje. Pero wow, piénsenlo, cientos de miles de personas que viven en la basura. Literalmente. Por supuesto que esto llamó muchísimo mi atención y dije: tengo que ir a documentarlo, tengo que ir a grabarlo para enseñarlo en el canal. Creo que es algo muy valioso culturalmente y que refleja un contraste muy fuerte que puede llegar a existir, no nada más aquí, sino en muchísimas partes del mundo. Pero aquí es donde sucedió algo que a mí realmente me suena a plan con maña. Resulta que cuando llegué, por supuesto que me empiezan a hablar muchísimo del gobierno, de turismo. Eso siempre pasa cada que voy a un país, deben de saberlo. Siempre desde que llego, las personas se enteran que
que ya llegué al país y me empiezan a hablar así de, oye, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Qué te podemos facilitar? Por lo general a mí no me gusta mucho tratar con gobierno, con turismo de los países, porque siempre quieren armarte un itinerario. Cuando me empezaron a proponer, yo les dije, no te preocupes, yo ya tengo todo armado, ya tengo mi seguridad contratada, no te preocupes, todo bien, pero agradezco mucho el apoyo. Ellos me dijeron, ¿cuál es tu itinerario, Luisito? Queremos saber. Y yo ahora me doy cuenta que creo que cometí el error de decirles que iba a venir a visitar y a documentar el basurero de la zona 3. Yo pensando que esto iba a facilitar, tal vez que me dieran más seguridad o más facilidades, pero la chica con la que estaba hablando por el teléfono me dijo, oye, ¿y no prefieres ir mejor a un lugar bonito? ¿Grabar a un lugar bonito de Guatemala? Y yo le dije, a ver, con todo respeto, yo vine por mis medios, yo voy a grabar lo que yo quiera y ten por hecho que voy a grabar lugares hermosos de Guatemala que por supuesto he estado documentando. Y ahí fue cuando la chica me dijo, es que ¿sabes qué? Es que no es tan fácil entrar al basurero y necesitas un permiso, y me empezó a dar largas a la de mil. Amigos míos, no les miento, ahorita vengo con personas que vienen cuidándome, asegurándose de que yo no vaya aquí. Entonces, sinceramente, no sé, se los dejo a su interpretación. A mí me huele a que no quisieron que entrara porque es algo que Guatemala no quiere enseñar. Sinceramente, cosas así pasan en todo el mundo. País que tú le rebusques te vas a encontrar con rincones así. Por supuesto que turismo de estos países no quiere enseñarlos. Entonces, a mí me huele a que realmente ellos saben que este tipo de videos lo ven muchísimas personas y es un lado de Guatemala que quieren mantener escondido, que no quieren enseñar, y por eso es que no me están permitiendo ir. Triste pero real, quería contárselos así como lo siento, ya ustedes le darán interpretación a esto. Yo lo sentí de esa manera porque se me hizo muy raro, que en un principio fue como, sí, claro, podemos ir nada más con mucha seguridad, y de la nada resulta que necesitamos un permiso. ¿Qué clase de permiso si las personas que viven aquí, ellos salen y entran libremente? Vaya, ellos no es como que tienen toda su vida dentro del basurero. Hay personas que trabajan afuera y regresan a las casas que se han construido dentro del basurero. Entonces, no sé, a mí me huele un poquito a plan con maña. Me puse un poco triste de que no podíamos entrar. Por suerte, encontramos que desde el panteón, ahorita estamos adentro del cementerio general, porque las personas que me están ayudando con el itinerario me dijeron que desde aquí se puede tener una vista, una perspectiva del basurero. Y bueno, lo que estamos viendo es realmente lo que podemos visualizar desde aquí. Es lo único que les puedo enseñar, pero no quiero quedarme sin siquiera comentarles de este sitio que realmente llamó muchísimo mi atención de Ciudad de Guatemala. Las personas que viven aquí adentro, que han hecho un hogar en este basurero, se les conoce coloquialmente y no de una manera tan apropiada como guajeros. Esto porque guaje es un hogar construido de una manera muy rústica, con láminas, con madero. Eso se le conoce como un guaje. Entonces los guajeros vendrían siendo como los pepenadores, las personas que viven de la basura aquí. De igual manera, este sitio, el basurero de la zona 3, la zona habitada del basurero de la zona 3, se originó por ahí del 78-77, en gran parte también por el sismo que les platicaba hace rato. Mucha gente se quedó sin un hogar, entonces por supuesto están buscando a dónde ir. Encontraron que podían vivir entre la basura y wow, es de verdad flipante pensar que las personas viven ahí, están inhalando todos los días los gases que expide la basura, están viviendo ahí exponiendo su salud, sus vidas realmente, y adentro ellos tienen sus propias reglas, sus propias normas. Se dice que adentro hay muchísima cuestión de pandillas, muchísima cuestión de crimen organizado. Puedes conseguir ahí adentro lo que quieras de armamento, de lo que tú desees. Eso es lo que se comenta. No sé, no podemos comprobarlo porque, les repito, no podemos entrar. Ahora que estamos aquí caminando en el cementerio, es algo de verdad muy flipante ver que ves volando sopilotes de repente, vaya, aves que viven de la basura y todo esto. De igual manera, porque el basurero está aquí y el basurero es enorme, enorme. No quería quedarme con las ganas de al menos platicarles esto, enseñarles algunas imágenes. Esto es algo que existe en Ciudad de Guatemala, que pasa. Y no digamos nada más aquí, estos son rincones que existen en todo el mundo y que a mí la verdad es que siempre me despiertan una intriga impresionante. Y
para no perder la temática de sitios peligrosos de Guatemala, aprovechamos el tiempo que no utilizamos para ir al otro lugar para venir a subir un volcán, amigos míos, que está activo. Tan activo que podemos ver incluso aquí a mis espaldas lava moviéndose. Miren eso, rojo, rojo Satanás, rojo Belcebú. Chéquense cómo humea eso, cómo se mueve. Se mueve bastante rápido. Viéndolo así de cerca es que uno entiende así de, ok, por eso es que son tan peligrosos. Por eso es que deshacen ciudades. En unos días voy a subir un video, tal vez para cuando estén viendo esto ya lo he subido. Dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Que vimos como un volcán, destruyó una ciudad el año pasado, o sea, muy recientemente. Entonces, no hay que confiarnos. De verdad que los volcanes siguen despiertos, amigos míos. Por mucho que a veces pensemos, si da un volcán, pues eso pasaba cuando los dinosaurios y así, ¿no? No, amigos míos, siguen bien despiertos, están enojados, con ganas de retomar el mundo que les hemos quitado. De hecho, esta zona de Guatemala es súper activa, amigos. Da un poco de miedo, un poco de pavor pensarlo. Que miren, todo este suelo que estamos caminando en este momento son residuos de lava, es lava seca del 2006, 13 añitos tiene. En 2010 de igual manera hubo otra erupción desde arriba. Entonces sí, están muy activos. Tan solo en esta zona de Guatemala, o sea, los alrededores de Ciudad de Guatemala, hay 3 volcanes activos, amigos míos, que se la pasan echando fumarola y los ves de noche y están rojos. Entonces sí, qué alucinante. Este que estamos viendo, este de aquí es el volcán Pacaya, que Pacaya es un vegetal comestible, no tiene un nombre para nada tenebroso, pero existe también el volcán de fuego, que ese sí está activo, el volcán de agua, que ese ya no está activo, y está el volcán Santiaguito, que ese también sí está activo. De hecho, del volcán de fuego se aprecia la fumarola ahí atrás, miren, es esa de ahí. Me da pavor que se me vuele el sombrero aquí, se vaya la lava y desecho. Adiós, sombrero. Ahorita estamos volando el dron, wow, como se ve desde arriba. Es impresionante, creo que se aprecian muy bien los movimientos tan místicos, tan misteriosos que tiene nuestro planeta. Me han estado diciendo los seguidores de aquí que diga esta frase cuando vea un perro. ¡Qué chilero tu chucho colocho! ¿Lo dije bien o qué? Es de un comercial, me dicen, de hace unos años, como de unas papitas. Entonces que llega alguien y le dice a un niño así de, está muy bonito tu perro. Y el niño dice, no entiendo. Y luego le dice, está muy cool tu perro. Y el niño, ¿qué? Entonces echa la papita y ya habla como guatemalteco y dice, qué chilero tu chucho colocho. Chucho es perro, colocho es de cabello rizado y chilero es como bonito, ¿no? Como cool. Y pues bueno, amigos míos, este fue un día lleno de todo, lleno de riesgo, de muchos niveles, de muchos estilos. Riesgo de la naturaleza, riesgo ocasionado por la mismísima humanidad. Y sin duda, un día más en el que nos hemos dejado asombrar por las bellezas de todo tipo de Guatemala. Muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, chulo, chucho, colocho.